Estaba hablando. No me di cuenta que iban pasando los minutos. Entonces, esas tres instancias van a actuar durante todo el tiempo, durante nuestra vida cotidiana, aún sin que lo notemos, ¿no? Es que nos ponemos a pensar quién está hablando o quién no. ¿Se entendió, Barbie? ¿Alguna otra pregunta o alguna de ustedes? ¿De las demás? Sí, yo entendí perfectamente. Buenísimo. Chicas, ¿ustedes bien con esto? Bien, ¿qué sigue en el libro entonces? A ver. El libro. Estoy cada vez más congestionada. Después tenemos estrés como tema importante, estresores, otro tema súper importante que tienen que saber, mediación cognitiva, también, y las diferentes respuestas de la mediación cognitiva. ¿Cuál, profe? La última. Mediación cognitiva. ¿Sí? Sí. Mediación cognitiva, todo, la manera es la primaria, la secundaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas sobre eso? ¿Sobre estrés, estresores? ¿Algo que les haya quedado sin entender? La clase de estrés no estuve yo. Ajá. ¿No tenés nada escrito? Si puede hablar de eso. Sí. Bueno, ¿qué vimos de estrés? Vimos concepto de estrés, que era el estrés, y de estresores tampoco tenés, María. No. Ah, importante, ¿eh? Tendrías que pedirle a las chicas que te den para copiar. Bueno, sí. Para copiar. Yo ahora sí vamos a hacer un repasito. Espera que me atrás entonces acá. Bien, de estrés pusimos. A ver. Corríjanme las demás si lo tienen ahí. El libro dice que el estrés puede ser tomado como estímulo, como respuesta de un individuo hacia una situación o como una transacción. La definición que nosotros tomamos fue la de la transacción. La definición propuesta bajo esta última, dice el libro, página, a ver, no me equivoco, página 38. Bajo esta última aproximación supone el estrés como la condición que resulta cuando las transacciones entre la persona y su ambiente llevan al individuo a percibir una discrepancia, que puede ser real o no, entre las demandas de la situación y los recursos disponibles de la persona. ¿Alguna tiene otra definición de estrés que hayamos anotado? Yo me acuerdo que estuve esa clase, pero no tengo nada anotado. ¿Tiene anotado del estrés? Yo tengo, es una relación entre la persona y el medio ambiente que es apreciable por una persona como agotando y excediendo sus recursos, amenazando su bienestar. Muy bien, es esta, justamente. Sí. Porque tocamos del estrés, de lo que dice el libro empieza acá, miren, lo del estrés. Miren acá la pantalla. Sí, está. Definición de estrés, y dice que hay tres perspectivas del estrés. El estrés como estímulo, que después lo va a llamar estresor, que es lo que vimos después. El estrés como respuesta, donde la persona toma una conducta emocional o física ante cierta demanda. O el estrés como transacción, y ahí es donde tomamos esa relación que hay entre lo que sucede en el entorno de la persona y la misma persona para ver si una situación le va a causar estrés o no.
lean esa parte, no es complicado. Después, Barbie, si podés pasar tu definición al grupo sería genial, porque debería ser que la que tienen todas. Bueno, Es nada más que eso, no es mucho más. Y después lo de estresores sí es un poquito más largo, porque en los estresores hablamos de los sucesos vitales. Dijimos que el estresor es un estímulo que provoca una respuesta de estrés, como dice el libro, por eso es llamado estresor. Y hablamos que este autor, Sandin, habla de estos agentes estresantes como los denomina como sucesos vitales. Yo estoy acá en el libro, en la página 39, y tenemos, identifica 3 categorías diferentes de estresores. 1, sucesos vitales altamente traumáticos, que se refieren a eventos extraordinarios como desastres naturales, situaciones bélicas y otros, y ahí nosotros pusimos el ejemplo de una guerra, o una inundación, o un incendio forestal, pueden producir al individuo un estrés si atraviesa su cotidianidad, y a eso lo va a llamar Sandin sucesos vitales altamente traumáticos, que son eventos extraordinarios que no suceden todos los días. 2, sucesos vitales mayores, que son acontecimientos relativamente usuales y hasta normativos de la vida de la gente, algunos de los cuales no son necesariamente traumáticos, como un ascenso en el trabajo, el matrimonio, el nacimiento de un hijo. Otros pueden ser traumáticos en cierto grado, como la pérdida de un ser querido, sufrir un accidente y otros semejantes. Acá dijimos que estos sucesos mayores eran cosas que nos sucedían a todos y que no siempre tienen que ser traumáticos, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, pero sí que nos va a cambiar la vida de un día para el otro, el nacimiento de un hijo. Entonces, de alguna manera, en mayor o menor grado, nos da cierto estrés. Es una situación que nos va a provocar un estrés. No quiere decir que siempre el estrés sea malo. El estrés por ahí de hacer todo ese cambio de vida de un día para el otro. El matrimonio, empezar a convivir con alguien. También hay traumáticos como la pérdida de un ser querido. Ahí hablamos de que también un ascenso en el trabajo puede traer estrés, aunque es algo bueno, pero puede traer estrés a la persona. Y en el caso de una enfermedad o una pérdida de un ser querido, es algo traumático, también son cosas que nos pasan a todos, y que lo llama Sandin sucesos vitales mayores. Y después tenemos en la categoría número 3, alguien habló en el libro. No, Barbie pasa la definición. En la categoría 3 dice microeventos o sucesos vitales menores, y dice que consisten en los pequeños problemas y contrariedades que ocurren cotidianamente, como se denomina en el idioma inglés, molestias diarias. Ahí yo les decía, bueno, aquellas cuestiones que suceden en el día a día y que acumulándose nos pueden producir un gran estrés, o pequeños sucesos de estrés en la vida cotidiana. Por ejemplo, que llegue la boleta de la luz y hay que pagar más de 10.000 pesos, no sé, se me ocurrió. ¿Sí? O que nuestro hijo traiga una mala nota en el colegio. Esas pequeñas cosas que pasan en el día a día que pueden llegar a traer estrés a la persona. Y después hay una cuarta categoría de los estresores ambiente, a los que no se juzga como sucesos vitales, pero porque se refieren a situaciones del contexto sociofísico como el ruido, el tráfico, la contaminación o el hacinamiento. También el hecho de estar sometido todos los días al tráfico, por ejemplo, una persona que maneja o trabaja de chofer o viaja todos los días a su trabajo, también puede ser un gran estrés. ¿Sí? Y nada más que eso, no es mucho más. Bien, María. ¿Se entendió? Sí, profe. Después igual Sí. pedí que te pasen, Rosy lo tiene, Barbie también, Barbie subió algo ahí, subí que te pasen. Sí, Bueno, gracias. Después vimos mediación cognitiva, primaria y secundaria. Esto de los factores de tipo cognitivo no lo lean, porque no les voy a pedir, en el examen no está, esto que está acá en el libro, ¿ven? Que lo trabajamos en clase, así que yo entiendo que ya lo tenemos. Pusimos ejemplos, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Perdonen que me suena sacar.
Nada más. Nada más de acá. Después de esto de ansiedad de afrontamiento no hay nada. En el libro no hay nada. En el examen no hay nada. Profe, ¿lo de mediación cognitiva es solo primaria y secundaria? Primaria y secundaria, sí. Sí. Ok. Y lo último, psiquiatría y psicología. ¿Recuerdan que hicimos un cuadro comparando la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis? Hicimos un cuadrito de 3 columnas. ¿Alguien tiene ese cuadro? ¿Cuál, profe? Un cuadrito que hicimos de psiquiatría, diferencias entre psiquiatría, psicología y psicoanálisis. Sí, yo lo tengo, profe. Creo que yo lo tengo acá, estoy buscándolo en mi sí, acá lo tengo. Lo voy a buscar. Miren ahí en la pantalla. Yo lo tengo armado así. Dijimos que la psicología, como la psiquiatría, tienen una visión médica, fíjense, el primer punto, que la psicología va a tener en cuenta, para determinar si una persona está enferma mentalmente o no, un factor social y cultural, su comportamiento, que la psicología habla de la salud mental y como en contraposición de la enfermedad mental, y que su objetivo es curar. Todo lo que dice el libro, este cuadro era nada más que un resumen de lo del libro. Después la psiquiatría dice, tiene una visión médica y biológica, que lo que apunta a la psiquiatría es al bienestar orgánico del individuo, que los componentes químicos del cerebro estén en balance, eso es lo que dice el libro, que también habla de salud mental y enfermedad mental, que se basa en el DCM, que es el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, y que también su objetivo es curar. En cambio, el psicoanálisis tiene lo que se llama una visión psicoanalítica, que va a tener que ver con una estructura psíquica, que no es lo mismo que aparato psíquico, porque estructura psíquica es psicosis, neurosis y perversión. ¿Y qué es la estructura psíquica? La posición del sujeto respecto a lo que lo rodea. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, profe. No habla de salud mental o enfermedad mental, sino de síntomas o manifestaciones. O sea, si yo voy a un psicoanalista y con el diagnóstico de depresión, para el psicoanalista la depresión es un síntoma, no una enfermedad. Un síntoma de algo que me pasa y por eso yo tengo una depresión. ¿Sí? Por esto de que Freud estudió, ¿por qué tiene esa visión? Porque Freud estudió que una parálisis en el brazo de una mujer era un síntoma de lo que le había pasado, porque cuando le hipnotizó, la mujer había sido, no sé, maltratada en la niñez, entonces por eso tenía esa parálisis. Estoy inventando, ¿no? Entonces para él esas enfermedades, entre comillas, que eran para los demás, para él eran síntomas de cosas que le pasaban, lo que ocurría en el cuerpo de un individuo eran síntomas de cosas que le pasaban a los individuos en la psiquis. Y que el psicoanálisis, como objetivo, no busca curar o adaptar al individuo, sino el llevar adelante su vida respetando la de los demás. Eso es lo que dice el libro. Este cuadrito se los voy a pasar. Así después lo tienen, ¿sí? Bueno, profe. Y después vimos, como último punto, de la unidad 2, nos falta todavía autismo. Ahí me fui. Acá. Vimos neurosis, psicosis y perversión como estructuras psíquicas, pero vimos cómo se forman. O sea, dijimos que el psicoanálisis decía que se forman en relación de la madre con el niño, ¿no? ¿Cómo es ustedes lo que tienen que saber es cómo es esa relación de la madre y el niño para que el niño genere o se forme en él la psicosis, o se forme la neurosis, o se forme la perversión. ¿Sí? Lo que tienen que saber es qué tipo de relación hay entre la madre y el niño en cada una de las estructuras para el examen. ¿Sí?
¿Preguntas? ¿No? Bien. Después vimos autismo o TEA, trastorno del espectro autista. Vimos los tipos de autismo, que hay 5 tipos de autismo. Vimos características del autismo que está en el libro. Vimos trastornos del aprendizaje. Y vimos trastorno de déficit de atención también, que es un trastorno del neurodesarrollo. De la unidad 3 tenemos todo eso. ¿Preguntas sobre la unidad 3? ¿Algo que no tengan? ¿El autismo es todo? Todo, prácticamente. Todo. El aprendizaje, que es la dislexia, que es la descalculia, las características principales, que son hereditarias, que son tratables, más allá de que no tengan cura. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención? ¿Cuáles son las características principales? Lo de funciones ejecutivas, No, eso no. ¿no? Funciones ejecutivas, cognitivas y habilidades sociales, yo les dije que lo podían tener aparte, en una hoja aparte, que se lo lleven como tipo un machete, que yo les iba a dar una situación, ¿recuerdan? Ah, sí. Como hicimos en clase. Sí, sí. Eso sí. Nada más. Es poquito. Causas, origen del autismo, o del TEA, mejor dicho. Recuerda que lo tienen acá en el libro, en la 79 lo tengo yo, así que ustedes lo deben tener en la 77 por ahí. Etiología o origen de los TGD o de los TEA, como yo les hice poner. Y creo que nada más, no, hasta ahí. ¿Tienen todo? Sí. ¿Preguntas? Les puedo tomar el examen ahora si quieren todo, entonces. Bueno, la carpeta está abierta. Los de TEA nos tenemos que saber todas las chicas de todos los tipos de autismo. Las características, Sí. y en realidad las características son generales. Lo que hay que saber bien es la definición de TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a 3 ejes fundamentales de la personalidad del sujeto, como son el lenguaje, la flexibilidad y la interacción social. Me parece que eso es lo más importante. Y después, nombrar los tipos de TEA si se acuerdan. No, tampoco es que les voy a tomar todo. Pero lean. Lean que si tienen así como una noción y después me preguntan, yo las voy a saber guiar. No para decirles lo que tienen que poner, pero para saber guiarlas. Si ustedes leen, van a tener una noción de cada cosa. Entonces, cuando Sí. se les diga algo, se van a acordar. ¿Está bien? Maru, estás muy callada. ¿Ya tenés todo? ¿Estás preocupada o estás Sí. segura? No, veo que es mucho, me parece. Bastante, sí, la verdad que es bastante. Y es mucho más el segundo examen, pero bueno, no son cosas que no vimos, todo lo vimos. Así que lean, porque no es que voy a tomarles cosa por cosa. Creo que son 14 preguntas, no son tantas, y tienen 2 horas, les recontra sobra para hacerlo. Llévense las funciones cognitivas, las ejecutivas y las habilidades sociales en una hoja aparte, para que puedan
tranquilas leerlo. Y lo del ejemplo y nada más. No es, parece. Sí. Igualmente, profe, se puede responder con nuestras palabras, ¿no? No tiene que ser textual. Idea, que ustedes no respondan con lo del libro, que Claro. respondan con lo que entendieron, que lo expliquen con sus palabras. Porque como les decía al principio, esa es la pauta para yo saber que ustedes lo entendieron. ¿Sí? Claro. Bueno, si no tienen más preguntas, para mí ya está hoy. Sí, no, es bastante, está todo explicado, lo único que yo no entendía era lo de aparato psíquico, pero ya está, me quedó claro. Igual en la semana pregunten lo que necesiten preguntar cuando se pongan a estudiar y por ahí surge algo que no entendieron y dicen, esto no lo pregunté en el repaso, esto lo digo para ustedes y para las que vean después la grabación, pregúntenme, no hay problema. Pregunten en el Bueno, grupo, así, si hay otra que tiene la misma duda, también se puede dar cuenta de lo que están preguntando. Saber la respuesta. ¿Está bien? Sí. Entonces las dejo por hoy. Bueno, Bueno, pues, nos Bueno, vemos profe. la semana que viene. Vale. Chao, Chao. chicas. Nos vemos, Chao, profe. profe. Un beso. Gracias por estar. Chao.